¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter de la Torre y en este video voy a tratar de responder ciertas preguntas que me hizo un suscriptor. Él se llama Cristian y él me dijo, Walter, ¿qué es un arbitraje? ¿Qué es un árbitro? ¿Cuándo determinados casos se van a resolver ante un arbitraje y cuándo otros casos no? ¿Qué es un laudo arbitral? ¿Esto a raíz de qué? A raíz de que el famoso abogado de Keiko Fujimori, Humberto Abanto, y junto a otros 15 abogados, se les ha pedido prisión preventiva por el famoso caso arbitraje, porque presuntamente ellos entre el 2012, 2013, 2014 habrían recibido en su papel de árbitro coimas por parte de Odebrecht para fallar a favor de Odebrecht en perjuicio del Estado, y esto ha supuesto pérdidas de más de 250 millones de dólares en perjuicio del Estado. Esta audiencia se va a ver el día de hoy, pero hacer un caso complejo, en donde hay más de 16 investigados, en donde a cada uno se le imputa más de un delito. Por ejemplo, el abogado Humberto Abanto se le imputa cohecho. Cohecho hay que entenderlo como recibir una coima para fallar en la decisión con el auto arbitral a favor de Odebrecht, asociación ilícita y lavado de activos. Por lo tanto, ser un caso complejo, donde el fiscal iba a tener que demostrar los presupuestos para la prisión preventiva por cada delito, para cada imputado, el juez decidió, me parece de manera lógica, justa, prudente, para garantizar el derecho de defensa, que la audiencia se programe para el día martes. Y el día martes se va a ver a 4 investigados, el día miércoles 4 investigados y así sucesivamente hasta el viernes. Y el viernes se decide. Para entender la decisión que se dé el día viernes, tenemos que entender varios conceptos. A ver, cuando tú tienes un conflicto con tu empleador porque te votó de manera injustificada, eso se ve en un proceso laboral. Cuando tú cometes un delito, una falta, eso se ve en un proceso penal. Cuando tú no pagas tus tributos, tus impuestos, eso se ve en un proceso administrativo. La administración tributaria, el SAT, regula esto. Pero cuando tú celebras un contrato con un privado y están involucrados intereses netamente privados, eso se ve en un proceso civil, en principio en el Poder Judicial. Si yo te presto una cantidad de dinero, si yo te alquilo mi vivienda y tú no quieres pagar, y estamos en un conflicto, porque tú dices págame, él dice ya te pagué. Tú dices devuélveme, él dice no te voy a devolver. Ese conflicto que se llama conflicto de intereses lo resuelve el juez en un proceso civil. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, como estamos en un proceso civil netamente de intereses privados, la ley da más garantías, más mecanismos, más recursos, más medios de defensa a las partes. Y muchas veces los abogados utilizan esto, con razón o no, pero al fin y al cabo lo utilizan para dilatar el proceso. Por lo tanto, un proceso de desalojo que debería durar 2 años y medio, viendo los plazos del código, dura 4 o 5 años. Esto le dices al cliente y a veces el cliente se desalienta. Pero ¿qué sucede? Entonces, la Constitución permite que las partes, al momento de celebrar un contrato en donde haya intereses netamente privados, sumas de dinero, obligaciones de dinero, contratos, ellos decidan que en ese caso van a incluir algo que se llama convenio arbitral, que ante cualquier eventualidad de conflicto, de discrepancia, no lo va a ver el Poder Judicial. No nos vamos a tomar 4 o 5 años con el Poder Judicial. Vayamos a un arbitraje. Hay la diferencia, Poder Judicial, arbitraje. El arbitraje va a resolver nuestro conflicto de intereses que en principio debería haberlo resuelto el Poder Judicial, pero por decisión de nosotros que plasmamos en el contrato, a través del convenio arbitral, damos un arbitraje. Convenio arbitral es la cláusula que te permite que el conflicto vaya por el arbitraje y no por el Poder Judicial. Tiene que estar en el momento de celebrar el contrato. Arbitraje es el mecanismo que resuelve el conflicto. ¿Por qué se decide ir a un arbitraje en vez del Poder Judicial? Básicamente por la celeridad. Porque en el arbitraje no hay tantos medios impugnatorios que la persona puede utilizar para dilatar el proceso. Básicamente las partes dicen, si hay una discrepancia en la obligación del pago, de la fecha, cuándo te debo pagar, etc., vamos al arbitraje. Ok, yo quiero un árbitro. Ok, tú quieres a otro. Van 2 árbitros. Un tercero para que discrepe, ¿no? Para que sean 3. Eso lo va a ver a cabo un centro de arbitraje. Otro concepto, centro de arbitraje es como un estudio de abogados, pero que se encarga de resolver temas de arbitraje. Tú vas y le dices, este es nuestro contrato, nuestro convenio arbitral, tú vas a resolver esto, perfecto. Yo, ya como centro de arbitraje, nombro un tercer árbitro. Un árbitro nombrado por una parte, el otro árbitro por la otra parte, y el tercer árbitro por el centro de arbitraje. Por lo tanto, si no hay ningún conflicto, todo bien. Si hay un conflicto, ya, chao, chao, Poder Judicial. Vamos al centro de arbitraje. Aquí las partes deciden la ley que se les va a aplicar. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de arrendamiento, yo tengo que regirme por el Código Procesal Civil. Pero si yo
celebro mi contrato de arrendamiento con mi cláusula de arbitraje, yo puedo poner la ley que quiera, de acuerdo con las partes. Puede ser la ley civil peruana, pero muchas veces estos contratos se dan entre una empresa peruana con una empresa extranjera, contratos que involucran muchas sumas de dinero, y ellos eligen, yo quiero la norma de Brasil, yo quiero aplicar la norma de Chile. Como es netamente privado, no hay ningún interés público que se pueda afectar, se permite, porque todo lo deciden las partes al momento de celebrar el contrato. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es un centro de arbitraje, sabemos que se llega ahí a través del convenio arbitral. Si no hay convenio arbitral, esa pequeña cláusula que va en el contrato, vamos al Poder Judicial. ¿Qué sucede? Sucede que el árbitro es un abogado. Un abogado se puede especializar en arbitraje, hay un curso para ser árbitro. El abogado, al ser árbitro, no se convierte en juez. Por lo tanto, cuando tiene la decisión que dice, bueno, le debe devolver el inmueble, no le devuelvas el inmueble, esa decisión se llama laudo arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos estado en un proceso judicial, la última resolución que se da en un proceso judicial de naturaleza civil se llama sentencia. Sentencia es la resolución que dice, se pone fin al conflicto de intereses diciendo que tú devuelvas el inmueble, diciendo que no devuelvas el inmueble. Esa última resolución en un proceso civil que se llama sentencia, en el arbitraje no se puede llamar sentencia porque el árbitro no es juez, sigue siendo un privado. Por lo tanto, la última decisión que se da en un arbitraje se llama laudo arbitral. Ahora, estos temas muchas veces se dan no cuando un privado alquila un cuarto o un inmueble, se da cuando lo que se involucra es de mayor valor. Por ejemplo, cuando yo te alquilo, te arriendo un centro comercial. ¿Por qué? Porque el arbitraje es caro. Entonces yo tengo que hacer mi análisis costo-beneficio. ¿Me conviene ir tantos años al Poder Judicial? Los inmuebles pueden perder su valor. Entonces cuando hay contratos con grandes empresas que involucran cantidades de dinero exorbitantes, se van al arbitraje. Entonces, esa decisión que dice el árbitro fallando a favor de una de las partes se llama laudo arbitral. Oye, Walter, pero ¿no me dices que el árbitro no es un juez? Sí, justamente por eso es ahí cuando recién los privados van a ir al Poder Judicial. Poder Judicial, ya tengo mi laudo arbitral, ¿eh? Me tomó 1 año, 6 meses tenerlo. Aquí me hubiera tomado 4 años. Ejecútalo. Recién para la ejecución de lo decidido por el árbitro o por el tribunal arbitral, si son 3, se tiene que ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si fuera en un arrendamiento en donde en el arbitraje se decidió que se devuelve el inmueble, el árbitro no podría decirle a la policía, oye, desalójelo, bótenlo, lo que se denomina lanzamiento. No lo pueden hacer porque ellos no pueden ejecutar nada. Es por eso que tienen que ir al juez. Con el laudo arbitral, el juez sí puede desalojar. Esa es la diferencia entre sentencia y laudo arbitral. La capacidad de ejecutar los laudos no la tiene el árbitro. Tienen que ir sí o sí al Poder Judicial. Le tocan la puerta al Poder Judicial al último. Pero se ahorraron mucho tiempo en el arbitraje. Ahora, ¿qué sigue? Sí, es que obviamente hay medios impugnatorios que se puede dar en contra del laudo arbitral, pero no apelación, sino otros medios impugnatorios. Hay que entenderlo que en el arbitraje hay menos mecanismos que pueden hacer que un laudo no se cumpla. Menos mecanismos. En el proceso civil hay más mecanismos. A veces muchos se utilizan de manera dilatoria. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el Estado quiere construir una obra, quiere construir un puente, quiere darle una piscina, una cancha de fútbol, comprar computadoras para colegios estatales o equipamiento para hospitales, no lo puede hacer de manera directa. Como esto involucra sumas de dinero que vienen de todas las personas que pagan sus impuestos, lo debe hacer a través de una contratación pública, que todos observen, que se fiscalice, que diversas personas digan yo quiero venderla al Estado. Ese contrato que se llega entre el Estado y el privado, el Estado aquí participa como un privado. Hay intereses privados. Pero la ley dice que en este caso sí o sí se van a arbitraje. Es decir, cuando era Juan Pérez con María, solamente se iba a arbitraje a través de la famosa cláusula arbitral. Si no, nos comíamos los 4 o 5 años en el Poder Judicial. Pero cuando el contrato es entre el Estado, Ministerio de Salud, contra una empresa privada que le vende equipamiento para la clínica, el hospital, la posta médica, es la discrepancia, la diferencia que haya, la controversia que surge en cuanto a los pagos, en cuanto a los montos, la fecha de entrega, todo lo resuelve un árbitro o un tribunal arbitral. Ahí viene el problema y el famoso caso. ¿Por qué? Porque estos árbitros, abogados, supuestamente habrían fallado a favor de Odebrecht por muchos años y en diversos arbitrajes, que hizo que el Estado pierda, en total más de $250 millones.
Por lo tanto, se le está investigando para saber si ellos recibieron coimas, dinero, dádivas a favor de Odebrecht en contra del Estado. En resumen, en este video hemos visto de que un árbitro es un abogado que se va al árbitro para disminuir los años que me llevaría un proceso civil, que se necesita un acuerdo previo para ir al arbitraje, que en un arbitraje se pueden aplicar diversas normas que pacten las partes diversas a un proceso civil que se debería dar de manera normal con la ley peruana, que el arbitraje dura menos tiempo, que cuando se da un contrato entre el Estado y un privado, supongamos el Estado y Odebrecht en una construcción, cualquier controversia, sí o sí, sin necesidad de pacto, de cláusula, lo resuelve el arbitraje. Y ahí es el conflicto, la prisión preventiva que se está pidiendo contra determinados árbitros, entre ellos Humberto Banto, porque supuestamente habrían favorecido a Odebrecht en perjuicio del Estado. Si el video les pareció interesante, me gustaría que lo compartan, de igual manera que se suscriban al canal para ver más videos parecidos, porque la mejor manera de criticar o aplaudir cualquier decisión judicial sobre este caso es sabiendo cuestiones básicas, nociones sencillas sobre el arbitraje, qué es un árbitro, etc. Muchas gracias.